Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Qué alegría es despertar nuevamente en un nuevo amanecer, considerando las grandes bendiciones de Dios. Hoy, en un nuevo día en la historia de nuestro mundo, expreso un mensaje más titulado La Ley Inmutable. Y para eso les menciono que hay una historia en Daniel capítulo 6, versículos 1 al 28, en la cual esta historia es bastante interesante. Después que Darío, rey de los medos y los persas, conquistó Babilonia, ejecutó a todos los oficiales del gobierno de Babilonia, a excepción de uno. Este afortunado hombre era Daniel, un siervo del Dios verdadero. Qué interesante. Hace 70 años él había sido llevado cautivo de Judá a Babilonia para servir en el palacio como consejero de los reyes de Babilonia. Daniel, mis queridos amigos, llegó a ser conocido a través de todo el imperio por tener un espíritu superior. Así se menciona en Daniel 5, 12 y 6:3. El rey Darío no solamente le perdonó la vida a Daniel, sino que pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando los oficiales medo-persas se enteraron que el rey iba a promover a un cautivo hebreo anciano para que gobernara sobre ellos, se indignaron. Así que persuadieron al rey Darío a que firmara una ley. De acuerdo a esa ley, en los siguientes 30 días, cualquiera que hiciera una petición a algún dios u hombre que no fuese el rey, sería arrojado al foso de los leones. Aparentemente estos hombres sabían que Daniel era inquebrantable en su vida de oración y en su firme compromiso de obedecer la ley de su Dios, la cual le prohibía adorar a otros dioses. Tal como lo esperaban, los oficiales pudieron ver a Daniel orando al observarlo por su ventana abierta. Cuando el rey Darío descubrió que había sido engañado y que su viejo amigo iba en dirección al foso de los leones, trató por todos los medios de librarlo de la absurda ley que había firmado. Pero la ley no podía ser cambiada. Daniel, dice la historia, fue al foso de los leones y Dios recompensó su fidelidad enviando un ángel para que cerrara la boca de las fieras. La profecía nos dice que en los últimos días el pueblo de Dios tendrá que hacer una decisión similar concerniente a cuál rey y cuál ley obedecer. Amigos y hermanos que me escuchan, ¿puede ser enmendada o revocada la ley moral de Dios? Yo les pregunto. Cuando vamos a San Lucas 16:17, dice así: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. En el libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 34, dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ahí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 111, versículos 7 y 8, dice: fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente para siempre. Y en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Bajo esas declaraciones bíblicas, les declaro que bajo ninguna circunstancia la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos, puede ser enmendada o revocada. Es permanente como Dios mismo. 3 veces en la Biblia, reyes terrenales como Herodes, Asuero y Darío promulgaron leyes que después quisieron cambiar, pero no pudieron. Si las leyes de algunos débiles y vacilantes reyes eran inmutables, ¿cómo puede alguien pensar que la ley eterna de Dios, escrita sobre piedra con su dedo, podría ser alterada? ¿Qué piensan ustedes bajo estas declaraciones? Vamos a ver
las comparaciones entre la ley de Dios y encontramos aquí una comparación entre Dios y su ley. Dios es bueno, según San Lucas 18:19. En Isaías 5:16 dice que Dios es santo. En Deuteronomio 32:4 dice que Dios es recto. En San Mateo 5:48 dice que Dios es perfecto. En Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. En Éxodo 9:27 dice que Dios es justo. En Deuteronomio 32:4 dice que Dios es verdad. En Primera de Juan 3:3 dice que Dios es puro. En Juan 4:24 dice que Dios es espiritual. En Malaquías 3:6 declara que Dios es inmutable, que no cambia. Y en Génesis 21:33 menciona que Dios es eterno. Pero cuando hablamos de su santa ley, dice en Romanos 7:12 también que la ley es buena. En Romanos 7:12 dice que es santa. Ahí en el mismo versículo dice que es recta. En Salmos 19:7 dice que la ley de Dios es perfecta. En Romanos 13:10 dice que la ley es amor. En Salmo 19:9 menciona que la ley es justa. En Salmo 119, 141 y 151 dice que es verdadera. En Salmo 119:8 dice que es pura la ley. En Romanos 7:14 menciona que la ley es espiritual. Y en San Mateo 5:18 que es inmutable. Y finaliza mencionando Salmo 111, 7 y 8 que la ley de Dios es eterna. Amigos y hermanos, la ley de Dios no puede ser cambiada porque es una transcripción de su carácter. Las gloriosas palabras en las Escrituras que describen a Dios también describen su ley. La ley de Dios es su carácter por escrito. Es imposible cambiar su ley o cambiarlo a Él. Ahora yo te pregunto, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es pecado? Cuando vamos a Primera de Juan 3:4, se encuentra esta declaración que dice: el pecado es transgresión de la ley. Y en Romanos 3:20 el apóstol Pablo declaró así: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El diablo, mis queridos amigos, odia la ley porque nos indica que necesitamos un Salvador que nos libre del pecado. Según Romanos 4:15 nos dice: pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley no puede salvar a nadie, mis queridos amigos y hermanos, pero nos muestra la perfección de Dios y nuestra imperfección. Qué interesante. ¿A qué ley se refiere entonces Primera de Juan 3:4? Cuando vamos a Romanos 7:7 dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco lo conociera la codicia si la ley dijera: no codiciarás. Y amados amigos y hermanos, es la ley de Dios, los 10 mandamientos, que dice: no codiciarás. Por lo tanto, quebrantar los 10 mandamientos de Dios, los cuales Él escribió por su propio dedo, según Éxodo 31:18 y 32:16, es pecado. Cada pecado que alguna vez pudo haber cometido una persona está condenado por lo menos por uno de los 10 mandamientos. Es por eso que la ley de Dios es considerada amplia, según Salmo 119:36, y perfecta, según Salmo 19:7. Cubre todo del hombre, según Eclesiastés 12:13. Cuando estamos conscientes de nuestro pecado, buscamos a un Salvador. Es por eso que el diablo odia la ley de Dios, porque nos lleva a buscar a Jesús para que nos salve y nos perdone. Es decir, la ley nos salva, pero nos conduce a Jesucristo, que es nuestro Salvador. Ahora, ¿guardó Jesús los 10 mandamientos? Cuando vamos a San Juan 15:10 dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Se imagina? Jesús ciertamente guardó los mandamientos como un ejemplo para nosotros, según Primera de Pedro 2:21. ¿Cuántas personas han pecado entonces? Según Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el castigo por vivir una vida de pecado? Cuando vamos a Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Si la ley de Dios pudiera ser cambiada, no hubiera sido necesario que Jesús muriera en la cruz. El hecho de que Jesús pagó el precio del pecado con su muerte es una prueba de que la ley es inmutable. Algunas personas dicen que los 10 mandamientos no son obligatorios para los cristianos del Nuevo Testamento. Ahora yo te pregunto, ¿qué dijo Jesús acerca de esto? Cuando vamos a San Mateo 19:17 dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En San Juan 14:15 Jesús declaró, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Apocalipsis 14:12 dice así, dirá Jesús, cuando entregue ese premio a su Padre en su segunda venida, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El Nuevo Testamento, mis queridos amigos, claramente enseña que el pueblo de Dios guardará sus mandamientos. Todos sabemos que el mundo hoy en día está en serios problemas porque muchos no creen que es importante obedecer la ley de Dios. Pero la Biblia habla de nuestros días diciendo, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Así lo menciona Salmo 119:126. ¿Cómo es posible guardar los mandamientos? En Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dijo San Pablo. Y en Filipenses 4:13 hay esta declaración de seguridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Romanos 8:3 y 4, ahí mismo Pablo dice, Dios enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Mis amados amigos y hermanos, cuando una persona nace de nuevo, es decir, es bautizada, Jesucristo a través de su Santo Espíritu entra en la vida de esa persona y milagrosamente hace que la obediencia sea posible en esa mujer o en ese hombre. ¿Qué es el pecado antiguo y por qué falló? Deuteronomios 4:13 dice así, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y en Hebreos 8:8 y 9 dice, porque reprendiéndolos dice, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El fracaso, mis amigos, del viejo pacto estaba en la gente, no en Dios o en su ley, según Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Ahora, yo te pregunto, ¿sobre qué ley se basa el nuevo pacto? En Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Los 2 pactos, mis amigos, fueron convenios entre Dios y su pueblo. El antiguo pacto falló porque estaba basado sobre defectuosas promesas y obra de la gente. En Éxodo 24:7 dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, dijo el pueblo. El nuevo pacto tiene éxito porque es la ley de Dios escrita en el corazón y se basa en las promesas de Jesús y la obra milagrosa de su poder. Y en Hebreos 8:10 Pablo dijo así, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. La naturaleza entera de la persona es cambiada, mis amigos, y encuentra placer en hacer la voluntad de Dios. Note que el nuevo pacto se basa sobre la misma ley, pero está ahora escrita en un lugar diferente, es decir, el corazón, y se basa sobre mejores promesas, es decir, las de Dios. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿el vivir bajo la gracia por fe hace que nos sea esencial guardar la ley de Dios? En Romanos 6:15 se encuentra una de las respuestas y dice, ¿qué pues pecaremos? Es decir, quebrantaremos la ley de Dios porque no estamos bajo ley sino bajo la gracia. En ninguna manera,
dijo el apóstol Pablo. Y en el versículo 3:31 de Romanos dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que afianzamos la ley. Es decir, aquellos que han sido perdonados por Jesús después de quebrantar su ley, están bajo la doble obligación de obedecerla. Al experimentar su bendito perdón, están más deseosos que otros de seguir a Jesús gozosamente. Al guardar la ley de Dios, yo les menciono o les pregunto, ¿son salvos las personas? En Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se salva por guardar la ley de Dios, mis queridos amigos. Todos son salvos por la milagrosa obra de la gracia de Dios. Pero aquellos que son salvos o transformados por la gracia de Jesús, desearán obedecer su ley como una expresión de amor y agradecimiento a Él, a Dios. Por eso Jesús dijo en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué motiva a una persona a obedecer la ley de Dios? En Romanos 13:10 dice: así que el cumplimiento de la ley es el amor. En San Mateo 22:37-39 dice: dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en 1 de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El amor, mis queridos amigos y hermanos, es un motivador magnífico. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi deber hacia Dios. Cuando le amo, obedezco esos mandamientos. El obedecer es un placer. Los últimos 6 mandamientos tienen relación con mi deber hacia mis prójimos. Si verdaderamente amo a los demás, no desearé hacer nada que pueda herirlos. Yo te pregunto además, ¿puedes ser un verdadero cristiano sin guardar los mandamientos de Dios? En 1 de Juan 2:3-4 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así lo declaró Jesús. ¿Han dejado de ser obligatorias algunas leyes del Antiguo Testamento para los cristianos? En Efesios 2:15 dice: aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Sí, mis queridos amigos. Es decir, las ordenanzas que regulaban el sacerdocio y el sistema de sacrificios han sido abolidos porque solo simbolizaban a Cristo, según Colosenses 2:13-17. Él las cumplió como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quiénes odia especialmente el diablo? ¿Te gustaría saberlo? En Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón, el diablo, es decir, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, los fieles en el tiempo del fin, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bajo esta declaración te menciono, mi querido amigo y hermano, que Satanás odia y está enfurecido por la iglesia de Dios de los últimos días, la cual obedece los mandatos de Jesús y enseña a la gente que hay un poder divino que puede transformar a un pecador en un santo. Pero, ¿cuáles son algunas de las gloriosas recompensas por guardar la ley de Dios? ¿Te gustaría saberlo y conocerlo? En San Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo será cumplido. En Proverbios 29:18 el gran sabio Salomón dijo así: mas el que guarda la ley es dichoso. Y el salmista David en el libro de los Salmos 119:165 declaró: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Felicidad, mis amados, gozo, paz y una vida más abundante reciben aquellos que obedecen la ley de Dios. No es extraño que David dijera que los mandamientos de Dios son más deseables que el oro, según lo declaró en el Salmos 19:10. Ahora, bajo esta declaración de este mensaje, ¿deseas tú tener una relación de amor con Jesús que te conduzca a ser uno de sus fieles
obedientes? ¿Cuál es tu respuesta? Espero que puedas considerar con atención este mensaje en esta mañana. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.